Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aparecen las primeras caras en estos espacios, aunque sea a través de un video. La idea es, como pueden haber leído ustedes, un poco transitar este espacio más que en un lugar en donde se imparta un conocimiento, en donde podamos reflexionar. ¿Y sobre qué queremos reflexionar? Bueno, indudablemente hemos hablado que nuestra centralidad va a estar puesta en el preceptor, pero sobre todo en el rol y resignificar el rol del preceptor. Y para resignificar ese rol, la invitación que queremos hacerle con EDA es que piensen en qué preceptor quieren ser. ¿Qué preceptor les parece hoy sería el que pueda acompañar a los jóvenes de estos tiempos a habitar esa escuela de este siglo, ¿no? Y para eso un poco también necesitamos reconocer ese rol en la historia, un poco cómo surge y, y obviamente hace historia el rol dentro de la historia del nivel. La educación secundaria ha sido siempre uno de los principales desafíos en el sistema educativo argentino. La escuela secundaria de la modernidad se configuró como la heredera de los liceos franceses, como una instancia intermedia que posibilitaba el acceso a los estudios universitarios. Y obviamente era una población muy recortada la que participaba de estas dos instancias, ¿no? Por un lado podía transitar la escuela de, del nivel medio y después acceder a los estudios universitarios. Pero bueno, después a partir del año 1983, en la recuperación del proceso democrático, la matrícula de la escuela secundaria se triplicó. Entonces eso significó una expansión tanto cuantitativa como cualitativa de este espacio. Entonces aquí se incrementó por un lado la pluralidad, pero además la diversidad de esta población estudiantil. Este ingreso masivo al nivel se enfrentó a un modelo pedagógico organizacional que no alcanzaba a dar respuesta a las nuevas problemáticas emergentes. Realmente la diversidad de la población que comenzó a habitar las escuelas no respondía a cómo estaba configurado este nivel. Así fue que la fragmentación curricular, sostenida en la división del trabajo pedagógico por horas cátedras, reforzaba la tarea docente escindida y en soledad, ¿no? Cada docente impartía su espacio de manera muy sola y aislada. Y esto muchas veces no lograba atender y contener a las nuevas culturas juveniles en esta escena escolar. Así es que en la última década, a partir de las políticas de inclusión educativas que se van incorporando ya en el 2006 y en el 2010, la escuela secundaria obligatoria comienza a realizar sus primeras transformaciones institucionales, ¿no? Y hay una cita de la Fundación Cimientos que yo tomé, que se hace muy notoria en esta etapa. Entonces, la Fundación Cimientos dice: para incluir más y enseñar mejor son los desafíos del futuro y uno puede ser desligado del otro. Y uno no puede ser desligado del otro. Es decir, que incluir más y enseñar mejor eran desafíos que iban de la mano. En este momento de cambio y elaboración de nuevos sentidos educativos en la escuela secundaria es donde comienza a adquirir relevancia el rol del preceptor. Es aquí en donde se empieza a buscar cuál es la tarea primordial y, y parece que se encuentra en articular, en acompañar y en cuidar a los estudiantes en sus trayectorias educativas para que logren completar los procesos de ingreso, permanencia y egreso, ¿no? Estas tres etapas tan importantes en el acompañamiento de estas trayectorias. También había tomado una cita de la Fundación Cimientos en donde dice: escuchar, mirar y acompañar son cruciales para asegurar una adecuada comprensión por parte de los actores escolares de la cambiante y compleja realidad de los jóvenes que atienden. Y se las voy a repetir, porque me parece sumamente significativa. Escuchar,
mirar y acompañar son cruciales para asegurar una adecuada comprensión por parte de los actores escolares de la cambiante y compleja realidad de los jóvenes que atienden. No es menor cómo nos describe un poco, en pocas palabras, a estos jóvenes que habitan nuestras escuelas secundarias, ¿no? Jóvenes con una realidad cambiante y compleja. Esos son los jóvenes con los que se encuentra el preceptor. Para lograrlo, ¿qué se requiere? Primero, replantear las prácticas de este oficio del preceptor. Esto es mediante un proceso de reconstrucción de esta identidad profesional. Y en este camino estamos empezando a reflexionar para encontrarnos con la resignificación de ese rol. Rol que consideramos ya desde hace 2 años en estos trayectos de SADOP como partes del equipo de gestión, porque hablamos de una gestión abierta, ¿no? Y que encontramos en el rol del preceptor una parte muy importante de la gestión de las instituciones, principalmente en el nivel que nos ocupa hoy, que es el nivel secundario. La idea es, en pocas palabras, alcanzar algunas reflexiones sobre los desafíos que atraviesa la construcción de ese rol del preceptor. Se habla mucho, y me parece muy atinado también, hablar de la construcción de un oficio, y más adelante les voy a contar por qué oficio del preceptor. Pero también nosotros hemos dicho, y así está catalogado por la ley, que es un docente, ¿no? Este oficio del preceptor en los nuevos contextos educativos, a partir de las vivencias y las experiencias que muchos de los preceptores han relatado y que nosotros, inclusive como alumnos de esas escuelas secundarias, hemos reconocido, nos permiten fundamentar el enfoque teórico-conceptual, ¿no?, de este espacio. Quisiera en algo muy pequeño explicar o comentarles por qué consideramos que este rol de preceptor es un oficio, porque también lo es el oficio del estudiante, ¿no? Y también podríamos hablar del oficio docente. El oficio del preceptor, en realidad, desde este enfoque, representa una comunidad de prácticas que comparte una cultura institucional. Indudablemente es parte de una cultura institucional. Y el desarrollo de determinadas habilidades personales y comunicativas. Este rol requiere en este preceptor determinadas habilidades personales y comunicativas. Desarrollarlo mediante acuerdos, poseer valores éticos y corresponsabilidad en el ejercicio de la función. Hay un autor, Nieswick, que siempre ha trabajado mucho sobre el rol, y él dice que la función del preceptor se va transformando desde una posición de vigilancia, que es así que nace en la historia. Esta posición era de vigilancia, de distancia, de control punitorio, hacia una tarea de acompañamiento permanente. Miren cómo en pocas palabras y a través de la historia, él termina señalando que este rol hoy es el acompañamiento, lo define a través de un acompañamiento permanente. En esta función del preceptor, de unos inicios, si nos ponemos a hacer historia, esto surge cuando en las cárceles, ¿no? Surge con estos vigilantes, a los que se le da el nombre de celadores, y que también se llamaron así dentro del sistema en un tiempo, aunque por ahí también, inclusive ahora, ¿no?, muchas veces se los llama celadores. Y era realmente vigilar a los presos. Y como eran muchos, como fue creciendo el sistema también y el nivel medio, el nivel secundario actualmente, entonces se valen de estos preceptores para ejercer ese control y esa vigilancia. Este pasaje de este rol tan frío y distante a esta responsabilidad tan humanizante que tienen hoy los preceptores, trae aparejada una implicación personal y afectiva mucho más significativa de lo que era antes. Entonces, no es un cambio de nombre solamente, ¿no? Es significativo como el rol va requiriendo
de ese preceptor de otras competencias. Entonces, hoy esta implicación personal y afectiva nos tiene que llevar a promover el vínculo entre todos los miembros de la comunidad. Es a partir de un objetivo común que sobre todo está basado, y como todo en educación, ¿no?, en la trayectoria escolar de los jóvenes, en este caso de los jóvenes alumnos de el nivel secundario. Miren, en la actualidad hay datos muy relevantes de las investigaciones y colocan al preceptor junto con otros tutores como los nuevos mediadores entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Entonces, acá seguimos no solo resignificando el rol, sino sumando cuáles son, en dónde tiene que estar fortalecido quien asuma ese rol. Es el lugar del adulto, pero no cualquier adulto, ¿no? Un adulto significativo, el que ocupa el preceptor. Se debe que su presencia, se espera que su presencia sea cercana, estable con los estudiantes. Debe tener una capacidad de escucha, de orientación, de cuidado en las trayectorias educativas. Estas habilidades pueden transformarse en potencialidades profesionales a desarrollar. Simplemente, o sea, no es que ya tengamos todas esas habilidades. Yo creo que sí tenemos que tener la conciencia que las necesitamos en el rol para poderlas desarrollar y ejercer. Pasan a ser un recurso técnico para el ejercicio de la función. A partir de un trabajo colaborativo y en red con los distintos integrantes de la comunidad educativa, se abren los ejes de sentidos que enriquecen y profesionalizan la tarea de este oficio de preceptor con las nuevas culturas juveniles. En realidad, ninguno de los roles que da la escuela podrían hacerse de manera aislada, pero si hay un rol que se debe ocupar de integrar a esa comunidad es el rol del preceptor. ¿Vieron cuando hablamos de estos docentes migrantes de una escuela a la otra, con pocas horas en un colegio, entonces que todo el tiempo están transitando muchas escuelas, van y vienen? Entonces, la poca posibilidad que tienen de acercamiento con los alumnos, del conocimiento, de poder abordar no solo las capacidades, sino las características propias de cada uno. Este es el rol de mediador que un poco también se busca del preceptor. El preceptor es el que conoce a los alumnos y puede hacer a través de la comunicación con los docentes que estos también puedan conocerlos, ¿no? En esta lectura que yo les fui haciendo de algunas citas de la Fundación Cimientos que aborda el rol del preceptor, hay otro parrafito que dice: esto es así, esto que hablaba del rol, ¿no?, tan fundamental del preceptor, porque la redefinición del rol de los preceptores en las escuelas secundarias no ha sido objeto de un abordaje sistemático por parte de las políticas públicas que asegure pautas comunes de trabajo y un mínimo de saberes compartidos. Fíjense que dentro del sistema lo que se requiere o los requisitos para ser preceptor son los que menos se acercan a todo lo que tiene que ver con el rol del docente, y sin embargo son los que ejercen muy fuertemente dentro del nivel y del sistema educativo un rol docente. Entonces esto también tiene que ver con la reconstrucción de este rol. En estos contextos educativos actuales, cada vez se complejiza más, ¿no?, su lugar y su función. Es importante que las instituciones puedan habilitar espacios de escucha y reconocimiento de los jóvenes para acompañarlos en el oficio de estudiantes y orientarlos en su formación ciudadana como sujetos de derecho. En este sentido, se orienta el desarrollo de capacitaciones que realmente necesitarían asumirse mucho más para estos preceptores dentro del sistema, ¿no? Parece que hay tantas capacitaciones para docentes y especializaciones, y sin embargo no tanto para los preceptores. El preceptor no solo es un mediador, un comunicador, también es un acompañante pedagógico. Y aquí está lo que hablábamos recién en cómo también debería capacitarse, ¿no?, o por ahí el mismo sistema ofrecer
una capacitación para este desempeño. Tal vez para abordar que esto de acompañante pedagógico, lo primero que tendríamos que pensar es qué significa acompañar. Y acompañar es ir junto a otro. Esta palabra etimológicamente viene del latín y pertenece a la misma raíz de compañía y compañero. Entonces deriva de comedere, comer, y panis, pan, es decir, comer el mismo pan. De este modo, acompañar quiere decir reconocer la importancia de compartir y construir con el otro experiencias significativas. Entonces, acompañar las trayectorias educativas consiste en diseñar, alojar y construir conjuntamente un lugar simbólico con los jóvenes, con el propósito de que ellos no solamente transiten la escuela, sino que puedan habitarla. Es muy diferente transitar o estar en un lugar a habitarlo. La invitación es esa. Ahora, nadie puede invitar o enseñar a otro a habitar la escuela si no es un habitante de esa escuela. Y esta va a ser una reflexión que vamos a abordar entre todos después en una pequeña pregunta y reflexionar entre todos en una pequeña pregunta de la clase. Entonces es un trabajo complejo, no es un trabajo menor, esto de acompañar a estos jóvenes a que habiten la escuela, ¿no? Que compromete el accionar flexible y articulado de todos los actores institucionales y atraviesa las diferentes dimensiones de la escuela. Todo debe hacer posible que la habitemos a la escuela. Una administración, una secretaría, los recursos, ni qué hablar de los proyectos y todo lo que pedagógicamente sucede ahí, obviamente. Entonces, por eso hablamos de todas las dimensiones. Entonces, la idea es convertirse en una cuestión de interés colectivo. No solo el preceptor debe velar porque ese alumno pueda habitar la escuela. Entonces, desde esta perspectiva resulta muy importante entender el oficio del estudiante como una construcción, como un complejo que involucra diferentes dimensiones sociales, culturales, familiares, subjetivas, institucionales. Es fundamental en esta instancia contemplar los diversos recorridos escolares previo al ingreso a este nivel. Tenemos que conocer a ese alumno, de dónde viene, ¿no? ¿Qué trayectoria está haciendo dentro del sistema? Ya que, como señalamos anteriormente, las experiencias escolares se desarrollan en contexto y en ocasiones de manera discontinua. En esto de pasaje de un nivel, del nivel primario al secundario, creo que todos lo hemos transitado y es un momento crítico. Actualmente sigue siendo un momento crítico en esas trayectorias escolares. Y esto lo habla muy bien Flavia Terigi en cuando habla de esta ambientación y cómo sostener y cómo acompañar. Mire, ella más que hablar de articulación, dice, es más importante aún acompañar esta trayectoria de estos alumnos. Y un momento crítico de la trayectoria es el paso del nivel primario al nivel secundario. Es en donde dice Flavia, el alumno necesita mayor presencia y sostén de ese adulto significativo. Y fíjense ustedes que pierde el referente docente único que tiene en sus aulas, 1, 2 o 3, en la escuela primaria, y pasa a tener muchos profesores y empieza a buscar un referente. Y ahí está otra vez y aparece nuevamente este preceptor en un rol tan importante de sostén. En el Ministerio de Educación de Córdoba se ha generado este proceso de ambientación en donde los alumnos de primer año asisten un tiempo antes que el resto, en el comienzo de clases, un poco para conocer este sistema medio que decíamos antes, que ahora es secundario, y enseñarles por lo menos, o contarles cómo está construido, y mostrarles a esa persona que va a ser su referente. Este momento de inclusión e integración en los procesos de escolarización que transitan esos alumnos genera necesidad de instituir espacios de acompañamiento, ¿no? Y acompañamientos reales, que se sientan, que ellos sepan que está y que puedan encontrar quién es la persona que los va a acompañar en esto. Entonces, este acompañamiento de trayectorias reales para crear condiciones institucionales que habiliten el aprendizaje del oficio de estudiante, que ya se trata de
de una construcción en contextos, ¿no? Ellos vienen con un oficio de estudiante de nivel primario y tienen que construir este estudiante de nivel secundario. Otra vez el rol del preceptor como un rol muy importante en esta instancia, ¿no? Hay un montón de estrategias que posibilitan esta ambientación y apuntan a la continuidad en el proceso de escolarización, a la organización de los tiempos de estudio, la construcción de estrategias de lectura y escritura. O sea, no acompañamos a un joven, acompañamos a un estudiante. Entonces lo fortalecemos en todo lo que tenga que ver con ese oficio que tiene que construir. En cómo aprender a manejar los tiempos, por ejemplo, ¿no? Cada escuela, obviamente, a esto suma sus características propias en estos procesos, pero también hay que tener en cuenta qué se necesita fortalecer para acompañar estas trayectorias educativas de los estudiantes. Es importante en esta tarea de acompañar, co-construir. Esto quiere decir, entre todos, construir acontecimientos escolares significativos, ¿sí? Pero no solo, sino este adulto, este referente adulto que tiene el estudiante, puede proponer y plantear, pero ellos también, los estudiantes mismos, pueden ser quienes propongan maneras para co-construir este espacio educativo y que guíen y orienten con acciones tendientes al desarrollo subjetivo, con énfasis en la construcción e implementación de los acuerdos escolares de convivencia. Tenemos sumado en ese rol también esta escuela que los recibe o que ellos habitan cuando ya no solo ingresan a nivel, sino que ya están dentro. Un poco estos acuerdos escolares de convivencia de los que deberían ser parte en su construcción, que nos acompañan y nos orientan y resignifican la convivencia de este lugar que queremos habitar. Entonces también es bueno reflexionar con ellos y que ellos se sientan parte de esto, ¿no? De esta cultura democrática que queremos construir dentro de la escuela. Es el primer acercamiento a la construcción de una ciudadanía autónoma, responsable, que propicia la participación activa en los escenarios educativos que se pretenden. Bueno, no quiero ser demasiado extensa, porque después cuando uno mira el video se cansa. Entonces, contarles que repensar el lugar del preceptor como un oficio también nos permite significarlo en su rol de promotor y constructor de mejores condiciones institucionales para acompañar y sostener estas trayectorias educativas de los jóvenes. Esto, ante todo, implica asumir el desafío de promover la capacidad de anticipación y contención socioeducativa para intervenir frente al fracaso y la deserción escolar. Ustedes saben, la mayoría, por lo que he leído en la presentación, son parte del sistema, perdón, y saben muy bien que en el nivel secundario el tema de la deserción, el abandono, las inasistencias son una problemática a trabajar siempre en el nivel. El estudiante que no habita la escuela no se siente convocado a estar ahí, y es lo que pasa después con estas situaciones. Más allá de un montón de otras situaciones, obviamente, que conocemos, a los que los jóvenes están expuestos desde la pobreza y deben salir a trabajar, o con situaciones familiares muy delicadas, o el contrario, ¿no? Muchas veces ni siquiera tiene que ver con contextos de pobreza, sino a pesar de eso, en no encontrar en el estudio, en el conocimiento, en la cultura, la necesidad, porque parece que tengo demasiado ya, ¿no? Cuando las familias, al contrario de ser pobre, no tienen demasiadas necesidades económicas. En los nuevos contextos educativos, en estos contextos actuales, son múltiples las estrategias de acompañamiento que deben implementar los preceptores en su oficio cotidiano. El preceptor no solamente se limita al marco prescriptivo normativo, sino sería el celador del que hablábamos y con el que nació el rol, ¿no?
Al contrario, se desarrolla de diversas maneras, a partir de la reflexión sobre su compromiso con la tarea, la responsabilidad ética frente al otro, el proceso de creatividad en el ejercicio de su función. Esta tarea de acompañante pedagógico requiere de una elaboración artesanal, cotidiana, en la construcción del vínculo y la confianza con otros. Esto lo charlamos mucho el año pasado en algunos sincrónicos, cuando nos encontrábamos a charlar en estos espacios y hablábamos una confianza que hable de la posibilidad de conversar con el otro, pero que no haga que me reconozca como un igual, porque no soy un igual a ese estudiante, porque estoy en el ejercicio de otro rol. Soy igual frente a derechos, pero en este caso tengo que generar también la confianza de la autoridad, ¿no? El preceptor, en su relación con los estudiantes, tiene que garantizar la confidencialidad de la información. Importantísimo esto. Y un vínculo de autoridad como figura adulta que los puede cuidar, orientar, acompañar y proteger de aquellas situaciones que los exponen al riesgo o la vulnerabilidad socioeducativa. Miren qué importante. Esta reflexión implica pensar las acciones y la postura personal frente a problemáticas que atraviesa el campo educativo, como por ejemplo la inclusión, la calidad, la contención familiar, la sexualidad, las adicciones, los embarazos adolescentes, entre otras cuestiones. Está el tema de los derechos de los niños y adolescentes, o sea, esta vulnerabilidad de derechos que está tan presente en nuestra sociedad y que tanto llega también a las escuelas, ¿no? Este acompañamiento requiere un proceso de comprensión que habilita dispositivos institucionales de escucha. Es decir, reconocer el rol del preceptor no quiere decir que yo intente ejercerlo de manera aislada. Tengo que trabajar institucionalmente para que se generen los espacios para que ese rol se resignifique y pueda habitar esa escuela, ¿sí? Para que este preceptor que yo quiero ser no sea un preceptor aislado, porque tampoco se va a poder construir de manera aislada. Esto se construye, como yo les venía diciendo antes, de manera institucional. Es un trabajo entre todos. Y en este espacio que hoy estamos reflexionando, tal vez esté en la persona de estos preceptores hacer que se resignifique ese rol y desde dónde, ¿no? Y formarnos para eso. Porque para hablar de adicciones tenemos que saber. Porque para abordar un embarazo adolescente tenemos que saber. Y si no sabemos, saber quién sabe, quién puede acompañar esas situaciones. Porque la escucha es una cosa, dar el consejo es otra, a la que por allí podremos poner un límite, ¿no? Porque realmente no tenemos la formación completa para abordar un montón de cosas. Contener es escuchar y después poder buscar quién puede ayudar a ese joven. La tarea en esto que les decía recién, la tarea de acompañar requiere distintas estrategias institucionales. Entonces, no puedo aislarme en el trabajo. Yo tengo que hacer que institucionalmente me permitan ejercer el rol que considero debo ejercer como preceptor. Y no estoy hablando acá en singular, pero en realidad es de ejercer todos los preceptores de la institución. Pero ese directivo tiene que reconocerme en ese rol, esos docentes, el personal de mantenimiento, todos quienes están en la escuela tienen que reconocer el rol. Entonces, eso también es una tarea, no es solo asumirlo, sino generar institucionalmente las estrategias para que ese rol pueda ser resignificado. Y este es un trabajo que se hace de manera en red, grupal, institucional. No es posible hacerlo solo en la fragmentación de la soledad del procesos educativos. El desafío consiste en proponer espacios alternativos de acompañamiento que fortalezcan y expandan los procesos de aprendizaje desde un enfoque pedagógico integral, ¿no? Entonces, estos escenarios resulta importante habitarlos, era repensar la construcción de un lugar de autoridad, que es lo que hablábamos recién, a partir de un vínculo confiable y cercano con los jóvenes, sin borrar la asimetría constitutiva de una función como adulto significativo en el escenario escolar. El objetivo
consiste en producir un espacio de reconocimiento mutuo donde se desempeñan roles diferenciados. Hay un lugar horizontal, pero hay un lugar jerárquico y los dos se encuentran. No es un amigo, ni un par que funciona como cómplice de las situaciones juveniles conflictivas y problemáticas. Por el contrario, tiene que transmitir aquellos valores y normas institucionales que desarrollan una subjetividad social desde un marco democrático centrado en el diálogo reflexivo y responsable. Esta tarea del preceptor incluye conocer y acompañar a los jóvenes en las diferentes instancias que la institución educativa contempla para el ingreso, la permanencia y el egreso de esta educación secundaria. De este modo puede colaborar en la construcción de aprendizajes significativos desde la perspectiva de derechos, de ciudadanía y de participación en la escuela. En este tema me gustaría después que abordemos las dificultades, los dilemas y los interrogantes, pero bueno, la idea un poco con ella es variar los recursos. Entonces, en esta clase queríamos darle un poquito de forma a esta instancia y la otra parte la vamos a desarrollar de manera escrita y después los vamos a invitar a reflexionar juntos sobre lo que haya podido contarles acá. Disculpen por la cara, esto es lo que hay. Es muy casero el video, con mi teléfono, apoyada con mis apuntes, pero la intención simplemente es esta, es que juntos reflexionemos. Seguro que muchas de las cosas que les he contado, y no hablo en nombre mío, sino en nombre de Eda también, me tocó hablar a mí en esta instancia, ya va a hablar ella y mucho más, que sabe un montón del rol como podrán haber leído. La idea es simplemente sacar a la luz algunas cosas importantes que tienen que ver con el ejercicio del rol del preceptor, juntos reflexionarlos y después comprometernos, que eso es lo más importante, comprometernos a ser el mejor preceptor para hacer las mejores escuelas. Nos seguimos encontrando, un cariño a todos.